welcome to the very first session of the last day of the conference. So my name is Kasia Kowalczyk, and I'm going to be the host of today's session. So joining us, there are two Marks. Mark Tyndall will join us virtually, and Mark will join us physically. So first, Mark Tyndall will deliver the lecture at the keynote Contradictions in the Health Debate Around Vaping, and then we're going to pass it to another Mark who will give response to that, and then we will have time for Q&A. So I assume that for many of you, Mark Tyndall does not need an introduction, but bear in mind that there are people in here attending GFN. Perdón, pero no se escucha nada. The very first time. So let me just briefly introduce Mark to them. So epidemiologist, physician, and public health expert, Dr. Mark Tyndall was an early advocate for harm reduction programs. He was at the forefront of Reducción de daños, activista comunitario, el Dr. Mark Tyndall. Established in Vancouver in 2003. Since then, multiple studies have shown Después, that safer injection sites saves lives, reduce percentages of deaths, and help people access addiction treatment and other medical para que pudiera services. acceder a otros servicios sanitarios. Una persona que ha abierto sus instalaciones para ayudar en sectores de salud a la gente para poder reducir los daños causados por el tabaco y en general se dedica a eso. Mark. Genial. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que todas puedan escucharme y verme. Así que estoy hablando desde Vancouver, en Canadá, y es temprano a la mañana. Así que es un gran placer estar aquí en esta conferencia. Empecé a trabajar en esto en 2007. En la conferencia de reducción de daños por tabaquismo, cuando Jerry Stimson era el director de la asociación de THR, así que Jerry y yo hemos estado trabajando juntos. Este programa es para la gente que tiene conocimiento sobre el tema de control de tabaco, reducción de daño y demás. He trabajado con algunas personas expertas en el área y soy una persona especializada en esto. A veces tengo presión para poder agregar cosas nuevas. Me quiero concentrar en algunas de las contradicciones en la respuesta al debate principalmente, pero primero voy a hablar del HIV y cómo se habla de esto del vapeo, que en realidad se basa en el estigma, el temor. A ver si puedo pasar la diapositiva ahora. ¿Lo puedo cambiar? Genial. Ahí vamos. Simplemente quiero decir que hay un potencial conflicto de intereses. Estoy comprometido para reducir esto, para usar tecnología, porque sé que gente muere por eso. Tengo estudios que he hecho en lo que significa que la gente que pierde la vida por cuestiones de esto, y sé que todas las partes interesadas participan en esto, debemos comprometer con esto con los sectores tabacaleros, porque tienen que ser un poco más serios en esto. Es un placer brindar mis conocimientos a distintos sectores en la industria de vapeo y en las asociaciones en Canadá. He estado participando con esto recientemente, con distintas organizaciones como la Asociación de la Industria de Vapeo en Canadá, Asociación Canadiense de Vaping, Rothmans, Benson y Hedges. No represento a estas organizaciones, las opiniones son mías realmente. Me quiero concentrar un poco al principio de mis comentarios en HIV. Mucha gente se defiende del vapeo y muchas veces es accidental cuando uno llega aquí. En 1982 me recibí de médico cuando se describían cosas sobre el HIV y en los últimos 40 años he trabajado como asesor en esto, pero en realidad en algunas comunidades específicas, porque siempre el temor y la culpa siempre ha sido
algo que ha causado mucho sufrimiento, ha causado la pérdida de muchas vidas. En los 1980 había 4 Hs que se asignaban a las personas que sufrían SIDA, homosexuales, usuarios de heroína, hemofílicos y haitianos. Creo que he visto el dolor, el temor, la culpa y el estigma en estas comunidades. También he visto distintas cosas que han pasado en Canadá y mucha gente ha muerto sola. He visto gente que se inyectaba drogas. En un 30% de todos los usuarios de drogas resultaron dar positivo al HIV. No tenían el tratamiento médico porque se rechazaba el tratamiento. Muchos murieron aún solos. Brindé cuidado a muchos jóvenes que fueron a la clínica por hemofilia. Todos ellos murieron solos. Después pasé años en Kenia, en África, para ver qué era lo que pasaba, porque la gente con pérdida de peso y diarrea los mandaban a la casa, se los desconsideraba y muchos de ellos morían. Y de nuevo, solos. Ahora es mejor. El tratamiento está disponible, aún en los países más pobres. Hay mucha conciencia sobre SIDA, sobre HIV, perdón, y hay herramientas para eso. Se ha progresado con eso en las comunidades LGBTQ en algunos países. Se ha avanzado mucho, pero es más lento para la gente que se inyecta drogas. Es mejor, pero en Vancouver, por ejemplo, los usuarios de drogas algunas personas pueden tomar esta terapia retroviral. Este progreso ha llevado 40 años y muchas veces ha sido de manera precaria, sobre todo para seguir hacer un seguimiento. Pero esto muchas veces lleva 10 años para poder implementar algo y no hay que ser complacientes con eso. No hablo de SIDA. Hablo simplemente del fumar. En general no consideramos fumar cigarrillos como el HIV. Obviamente, fumar no es un virus, pero desde un punto de vista de salud sanitaria, el número de muertes ha excedido 40 millones de personas. O sea que mucha gente muere de manera prematura todos los días, así que sería 320 millones relacionadas con el fumar. Si pensamos que el 90% de muertes prematuras, porque gente queda sin tratamiento, pero también la gente que muere de esta manera, pero por fumar en vez de por HIV, es 60%. Muchas veces la progresión, cuando la gente no tiene un seguimiento, un curso clínico, digamos, hasta la muerte es muy lento y a veces sin cuidado. El temor y el estigma es alto con la gente de HIV, aunque hace 40 años que está, pero el temor y el estigma, pero el fumar también es muy alto. Si uno cuenta a alguien que habla con alguien que fuma, le puede contar historias ridículas y absurdas. La población afectada, también hay una generalización, digamos, pero en HIV, pobres, marginalizados, minoridad, y con las enfermedades relacionadas con el fumar pasa lo mismo. Estos programas ven que también es un problema de igualdad. La efectividad del tratamiento es increíble. Sirve muchísimas vidas, sobre todo en HIV, un 90%, pero es interesante que es muy similar al tratamiento que recibe la gente de acuerdo con la salud pública en Inglaterra. Es casi igual, 95%. Creo que no, si esto no fuera así, no habría necesidad de continuar con la conferencia y con mi charla. Después hay muchísimos esfuerzos masivos, esfuerzos en inversión. Un 80% de la gente puede tener acceso a los tratamientos para HIV, pero solo un 1% para fumar. Así que esta falta de acceso se puede describir como un tipo de violencia estructural.
Entonces, muchas veces lo han descrito así como violencia estructural. Paul Former, un médico y antropólogo que respeto mucho, murió en febrero de este año trabajando en Ruanda. Él siempre habló de la violencia estructural en HIV y la definición aquí es que la violencia estructural es una manera de describir que pone a los individuos y poblaciones en peligro. Son estructurales porque están integrados en la organización política y económica de nuestro mundo social. Son violentos porque causan daños a las personas. Es difícil reconocer la violencia estructural en la política de drogas porque hemos creado una situación en la cual las personas se ven forzadas a usar drogas ilegales, lo que los convierte en criminales. Y eso es como los ve la sociedad. La criminalización, compasión, empatía y el respaldo no tienen porque hacen algo ilegal. O sea que lo único que tienen es quedarse en las drogas. Y se justifica el destruir las vidas de las personas, porque no nos gustan las drogas que consumen. Aquí es donde trabajo, pero eso se ve en muchas ciudades en todo el mundo. Eso es lo que queda con el tema de las drogas. En cuanto a los fumadores, que es algo más extraño. Hemos visto estos tipos de carteles en todos lados, pero están diseñados para excluir y avergonzar a la gente. Es lo que vemos en la salud pública. Lo que es fascinante es cómo lo han actualizado con no vapeos o prohibido vapear. No hay evidencia de algún riesgo y la gente puede consumir nicotina sin producir ningún tipo de humo para nada. De hecho, hemos creado algunas áreas para eso, pero no hay obligación de enviar a la gente que se congregue con gente que está fumando y la gente que realmente está tratando de dejar de fumar mediante el vapeo. La violencia estructural con el fumar, lo hemos visto, hemos creado restricciones que no tienen límites. Esto se basa en una campaña exagerada de temor sobre la exposición de los fumadores pasivos. No estoy hablando de que volvamos a todas las restricciones o que levantemos todas las restricciones, pero hay consecuencias sin intención de esto. Veo estas escenas muchas veces. La gente que se agrupa, parece que están enjaulados en los aeropuertos, pacientes afuera del hospital. Podemos hacer estas cosas porque estamos cómodos para avergonzar a los fumadores. En 2007, en British Columbia, hubo una prohibición en todos los hospitales para fumar. Estuve trabajando en un pabellón de pacientes con HIV y muchos se habían infectado con la inyección de drogas. Todos fumaban y todos usaban el balcón que estaba en el pasillo. Me acuerdo que la gente que yo cuidaba no podían creer esto que pasaba y las reglas que les imponían. Unos años después, y una cosa por la cual se dejan de estar en los hospitales es por esta política de prohibido fumar. He visto esto, distintos pacientes y con muchas condiciones letales, digamos, que se van del hospital, por ejemplo, HIV, porque no quieren dejar de fumar. Esta política está directamente relacionada con la falta de cuidado de la gente que se va del hospital y que necesita esto. Esto sería la definición de violencia estructural con estas políticas para prohibir el fumar. Esto me lleva a los paquetes, empaque. Cuando ponemos estos mensajes en los paquetes para desalentar o
para evitar el alcohol, la obesidad y otras cosas. ¿Hacemos esto? No, lo mismo con los delitos de tráfico. ¿Podemos hacer eso? No, pero en lo que se refiere a los cigarrillos, cualquier cosa sirve. ¿Qué queremos ganar con estas imágenes aquí? Que uno es feo, que uno va a matar al bebé, que es inevitable terminar así cuando uno fuma. Estas son imágenes desagradables, pero cómo nos muestra cómo estigmatiza esto, y estos mensajes ni siquiera funcionan. Hay una campaña para educar a los canadienses sobre el uso de drogas para tratar de reducir el estigma. Es una contraindicación, obviamente, porque el gobierno tendría que hacer esta campaña para quitar este estigma con los fumadores. Esta es una idea última. Quizás Canadá es el primer país que va a hacer esto. Sus estimaciones dicen que tiene poco impacto para que dejen de fumar. Sabe que avergüenzan a la gente y no funciona, pero también saben que esto es popular política con un mínimo porcentaje de la población que no fuma. Entendemos que es difícil dejar de fumar, sabemos que la gente depende de la nicotina, tenemos una buena idea cómo funciona la nicotina, sabemos que la mayoría de los que no fuman, quieren dejar de fumar. Entonces, ¿qué quiere lograr esto? Hay que preguntarle, o le dice a la gente realmente que son idiotas. Este enfoque para prevenir el vapeo en los jóvenes. Solo en este caso, los que defienden esto han visto esto, pero es ciencia ficción lo que dice que uno va a tener aliens en la mente, crear una generación de adictos. Es una cosa que embaraza, avergüenza, perdón, a la población en general. Y lo que vemos aquí, esta campaña de desinformación ha funcionado bastante bien. Los estudios recientes muestran cómo se ve el éxito. Un 10% se veían afectados una vez que usaban vapeo. El 90% de la gente no sabe o están equivocados. Un 30% realmente no tienen ni idea y piensan que es peor vapear que fumar. Un 33% piensan en distintas cosas en cuanto a subir escaleras y demás, o pensar que la vacuna de COVID era peor o iba a contraer COVID. O sea que sí, eso puede suceder, pero hay muchos extremos obvios, por supuesto. De todos modos, hay una campaña orquestada para engañar a la gente, incluidos los que fuman, pero esta falta de información es sorprendente, que cualquiera que cambia, por ejemplo, escucho los colegas médicos que el vapeo de alguna manera es bueno para dejar de fumar, pero entonces, ¿por qué más gente no lo hace? Porque se les ha mentido, por supuesto, es por eso, es que la gente que no los escucha parece que son los que tienen éxito. Y no se puede seguir con esta campaña de información. En mayo 21, la OMS ni siquiera mencionó el vapeo en este tipo de cosas, ni siquiera lo ha mencionado. Es sorprendente. Se recibió una medalla. México prohibió los dispositivos de vapeo recientemente. La intervención la prohibición les prohíbe a las personas tener acceso al dispositivo de vapeo, que es una cosa increíble e insalubre. Este es un gráfico muy popular, pero vale la pena. La prohibición no prohíbe el uso de drogas.
¿A qué vemos esto? México en todos lugares debería saber esto. Por ejemplo, si uno mira Narcos en Netflix, se puede ver que prohibir es una muy mala idea. Estoy segura que los carteles ya están fabricando dispositivos ilegales de vapeo, una oportunidad comparada con con la base limitada que tienen para cocaína y demás, producir esto de manera ilegal. Hay otra contradicción en vapeo y los otros dispositivos sanos. Es una gran ironía. Tenemos la tecnología, que es algo importante, y los gobiernos y las organizaciones de salud están intentar evitar esto. La industria de tabaco tiene una gran industria de negación y continúa ganando a pesar de los impactos sociales de los cigarrillos que producen. Esto ha llevado al crecimiento de consumo. Muchos países quedan excluidos con estas restricciones sobre las organizaciones de control de tabaco y la OMS. A pesar del historial, estas campañas deben reconsiderar la introducción de los productos de nicotina seguros, porque es contraproductivo aislar el tabaco y no incluir en las conversaciones que se refieren a poder incluir innovación en esto. Muchas de las principales compañías invierten muchísimo en tecnologías y siguen estrategias para la reducción de los combustibles fósiles, pero esa colaboración, la transición de esto va a ser mucho más lenta o si no se va a producir. Hay muchos ejemplos de las empresas que producen productos peligrosos o soluciones. Sabemos que las compañías de gas y petróleo tienen que cambiar la manera de producir para reducir las emisiones de CO2. Los fabricantes de autos también se los ha incentivado para que electrifiquen los autos en temas de cambio climático, también porque también se destruyen bosques increíbles y tienen que buscar maneras más sostenibles de poder estar actuando. Estas transformaciones no suceden aquí, simplemente se dejó de hablar con las empresas que causan daño. Lo que tenemos que pensar es que los productores tienen que entender lo que pasa, por ejemplo, en Colombia, que tienen un mercado regulado de cocaína y heroína, pero eso es otro tema. Quiero hablar de los derechos humanos y nicotina como otra contradicción. Sé que se va a hablar de eso y va a haber un panel que va a hablar de eso después. Estamos luchando por la gente que no se los escucha, de los que mueren por fumar cigarrillos. Ahora es complicado porque esta es la gente que le gusta fumar cigarrillos y no nos vemos obligados, que tengamos el derecho a obligarlos a dejar de fumar. Muchos han decidido que vale la pena. Otra gente que usa drogas quizás tienen que esperar para cambiar hasta que encuentren otra mejor. Quizás no es más saludable, simplemente van a cambiar cuando haya algo mejor, quizás no más barato y demás. Entonces, si no encuentran estos dispositivos de vapeo accesibles, hasta que no existían, no podían cambiar, pero ahora sí lo pueden hacer. Muchas veces se piensa, hay que elegir la vida, elegir una carrera, un trabajo, una carrera, una familia, una televisión, lavadoras, autos, abridores de latas automáticos, buena salud, bajo colesterol, y la lista podría seguir. Y después digo, elijo no elegir la vida, elijo otra cosa. ¿Y las razones? No hay razones. ¿Quién necesita razones cuando uno tiene heroína? El punto es que la gente tiene una elección y quizás eligen no estar conforme con nuestras ideas. Los fumadores tienen una elección y es su derecho. Otro aspecto de la salud pública, tenemos que hablar de empatía, soporte y conexión, que funciona mejor que la vergüenza, castigo y aislamiento. Esta campaña es de Canadá. He trabajado con esto, la idea básica de
reducción de esto es no acusar a la gente, porque la gente que consume drogas necesita apoyo. Ya sienten el temor de lo que están haciendo. No me parece que no está bien culpar a la gente y avergonzarla porque la gente está sufriendo. He visto que la gente ha reducido el uso de las drogas, pero nunca ha sido porque han tenido que hacerlo, sino porque muchas veces se sienten avergonzados. ¿A dónde vamos desde aquí? He creado una escalera de defensa. Todavía estamos trabajando con esto, pero es mi recorrido como experto médico para pasar a ser investigador, activista, defensor. Y muchas veces estoy arriba de la escalera. Reconozco que la gente que está en otras partes de la escalera tiene que hacer cambios, si no todos están en la parte superior, pero puedo decir, cuanto más alto subimos, más nos vamos a divertir. Muchas gracias. Me gustaría decir algunas palabras de lo que pienso. Con alguien que no trabajó en la THR, parece que en los últimos días he escuchado muchísimo y el nivel de colaboración y violencia que experimenta la gente que está en esto me ha choqueado. Y para ser sincera, mucho, pero soy intervencionista de crisis y psicóloga y he pasado mi carrera trabajando en esta área con la gente que vive con distintos problemas y nunca he tenido la presión y nadie que me haya dicho me siento estigmatizado, pero Mark, ahora para nuestra primera reacción vamos a pasar a ti. Gracias. Simplemente quiero seguir con el tema de estigma, porque es tan negativo en la sociedad y tan lo vemos en todos lados, salud pública, en las distintas políticas. El año pasado en el Parlamento, cuando trabajé ahí, vimos las popis para la gente ciega, pero si quiere hablar de la gente, lo que más mata, los parlamentarios no tienen interés, pero muchas veces también es para los fumadores lo que les pasa esto, porque uno siempre se ve avergonzado de ser fumador. Lo he sentido. Es omnipresente esto. Yo lo uso de manera segura. Es lo que hago. Muchas veces voy a la ventana en pleno invierno, pero no es algo que en el gobierno no hay ninguna regulación implementada. Para ser sincero, no tenía conocimiento de que había tanto estigma. Hasta septiembre pasado estaba haciendo un tipo de investigación. Estaba al sur del Támesis con algunos amigos y tuvimos un generador, un proyector, y proyectamos en el Parlamento y en el Big Ben a Boris Johnson vapeando. Esto causó problemas porque los medios de comunicación no habían dicho, no había ninguna publicación de que Boris Johnson era vapeador. No sé por qué, es una situación difícil, pero bueno. No puedo decir nada de la fiesta de Boris Johnson, pero invité a algunos periodistas de inmediato para que vinieran. Y después hice lo mejor. Les dije de la campaña, 1.000 millones de personas van a morir
por fumar si uno puede combinar con la gente que muere de hepatitis, malaria, HIV. Es menos de la gente que va a morir por fumar. Nadie puede discutirnos eso. Pero la respuesta fue, eso es diferente. No, es su culpa, pero quizás no se dan cuenta. Eso me marcó muchísimo y estaba mirando un programa en la televisión, en el Canal 4, hablaba de la epidemia de HIV en los 90 y hablaba la historia de un joven en Londres que hace todo lo que hacen, es buscar el placer. Eso es lo que hice cuando fui a la montaña, por ejemplo. El resultado de él había estigma, no había información y sabemos cómo van las cosas. Y creo que en última instancia estamos en la misma situación con el tabaco y quizás con suerte podamos salir de ahí, pero tenemos que cambiar las mentes y los corazones si tenemos alguna esperanza de cambiar esto. Y creo que un ejemplo sólido de las políticas públicas es a nivel internacional. Gran Bretaña es uno de los que más invierten en desarrollo, malaria, HIV y otras enfermedades. Pero puedo decir, no gastamos un céntimo para reducir las muertes por tabaquismo. Esto lo ve porque son menos muertes por eso. Los títulos del Daily Mail, si empezamos a invertir dinero en THR, pero muchas veces liderazgo simplemente significa hacer las cosas que hay que hacer, aun cuando a la gente no le guste. Estas contradicciones también afectan en otros lados. En el tiempo en que pasé esta proyección de Boris Johnson en el Parlamento, un parlamentario llamado Nine dijo que tenía un enfoque de reducción de daños y que iba a respaldar esto. Pero el gobierno dijo que no iba a seguir eso, pero lo que iba a hacer es que quería mandar delegados para ver el papel del vapeo, lo cual me dice a mí que el gobierno comprende que hay que hacerlo, pero no entiende por qué la gente tiene estos derechos, qué es la filosofía de la reducción de daño. Y esto tiene un impacto importante porque no solo Gran Bretaña no tiene este enfoque para reducción de daños por tabaquismo, pero no tiene un objetivo de 2030, pero no oportunan la oportunidad de hacer esto, de ofrecer distintos productos, pero asimismo esto va a tener un efecto a largo plazo en los países de bajos ingresos o medianos ingresos, porque sabemos que el vapeo es más costoso que los cigarrillos en estos países. Porque lo que significa es que la gente quiere buscar el vapeo que sea más barato, si fuera más barato que el cigarrillo también, pero eso no pasa en muchos países. Así que necesitamos estos snus y necesitamos esto para poder reducir las 1.000 millones de personas que van a morir. Y me parece que esto pasa en Gran Bretaña, Suecia, que ha estado trabajando en eso y han podido trabajar en otras cosas, pero hemos podido reducir esto en algunas cosas, pero tampoco se dice mucho al respecto. Y por último, tenemos otra contradicción que quiero destacar, que es sobre snus. Cambié a snus de 50 céntimos, que algo venía de China. Esto es maravilloso, absolutamente, pero el gobierno británico no me ayudaba porque yo no podía conseguir este snus, tenía que ir al mercado ilegal, entonces pasaba a fumar 5 años así y de último pensé voy a cambiar una adicción por la otra. Era muy joven, pero el gobierno británico ahora reconocen que snus es más seguro que fumar, pero aún así no quieren legalizar esto para que esté en el mercado. Y eso para mí
Me gustaría que responda, por eso están negando la oportunidad de la gente que pueda reducir este daño. Pero es terrible. Quiero ser honesto, pero puedo decir que snus son fantásticos, pero cómo llega al cuerpo es bastante diferente. Y hay otra cosa que se refiere a la elección. Hay que darle a los consumidores la posibilidad de elegir. He hecho un estudio y teníamos una jerarquía alta, snus, primeros, fumar dos, y después los parches. Así que si vamos en la jerarquía, vemos esto. Pueden hacer su trabajo, pero tienen que... Lo que uno se pone en la boca, digamos que no es el mismo producto siempre y tenemos que hacer lo que podamos que todos puedan lograr manejar esto para poder combatir a este asesino, por llamarlo así. Mark, el otro Mark, ¿quieres decir algo al respecto? Seguro, el estigma es lo que he estado tratando de destacar y que es real. Y como persona THR, lo maravilloso del vapeo es como la misma experiencia que la gente tiene con el fumar, así que lo más cercano a lo que la gente está acostumbrado, es más posible que la gente haga esta transición. Así que creo que en lo que respecto a elecciones es súper importante, pero la idea de que la gente puede pasar más rápido de fumar a vapeo, quizás entre una cosa y otra. Eso es lo maravilloso de lo que podemos ofrecerle como un sustituto a los cigarrillos. Durante años y todo lo que he escuchado de la gente que quiere reducir el uso de opio es metadona, así que es la posibilidad que se le puede dar. Así que eso me ha llevado a lo que estoy haciendo ahora para otras drogas como el opio, es darle a las personas farmacéuticos, pero es mejor, es más seguro que salgan a la calle a buscar otras cosas y pueden tener la experiencia similar que de lo que podrían comprar en el mercado ilegal y después pasamos a la metadona, pero en general en la idea de reducción de daños va cambiando, ni siquiera se acerca a lo que la gente siente, por ejemplo, con el parche de nicotina y después, si eso no funciona, tendremos que hacer lo opuesto. Entonces, lo que tenemos que hacer es sustituir o la transición, que sea una experiencia muy similar a lo que ellos tienen y empezar a ver lo que quiere la gente, pero ese es un principio general de reducción de daños para ver dónde está esta gente para tratar de ofrecer una experiencia que sea muy similar. El vapeo, yo no vapeo, pero he hablado mucha gente que sí lo hace y para mucha gente la experiencia con el vapeo es superior a fumar cigarrillos porque por la concentración de nicotina, así que pueden seleccionar y lo que es más conveniente. Así que realmente desde el punto de vista de salud pública no se puede encontrar nada mejor, por lo tanto cumple con los principios de reducción de daños, o sea que es el único, el mejor es el vaping, el vapeo. Vamos a empezar con preguntas y respuestas, así que si alguien quiere hacer alguna pregunta o hacer algún comentario, ¿puede levantar la mano? Sí, te voy a pasar el micrófono a ti. Información para los que miran esto online. También podéis agregar una pregunta. Marwa, muchas gracias por la gran charla, Mark y Max.
Bueno, son de Nueva Zelanda, Maroga, trabajo en el control de tabaco hace mucho tiempo y quiero saber cuál es su idea sobre el desarrollo, en principio, de esta campaña de estigmatización y vergüenza. En los 90, con los políticos, hemos tratado de tener más fondos para controlar el tabaco, pero no hubo respaldo porque la gente no entendía de lo que se hablaba, así que fue difícil recibir respaldo público. Así que lo que tuvimos que hacer con estas campañas, en principio, por supuesto, explicar que lo que podía pasar con la gente, cómo se sentían, incómodos, vergüenza, pero se diseñó para poder causar odio contra la gente que fumaba, causar lo que uno podía sentir que fuera algo negativo por esta gente que fumaba, y tuvieron éxito en esta campaña de odio con la gente que fuma. Podíamos hacer lo que queríamos a ellos, podíamos sacar la nicotina, podíamos multarlos, ponerlos en la cárcel, podían tener sentencias de muerte, pero el gobierno no escuchaba, no le interesaba. Estas personas querían que nos escucharan, no hubo compasión. No podían tener acceso a algo que los pudiera ayudar, se merecían morir. De eso hablan en las conferencias la gente que habla de tabaco. Nos odian y quiero que el público nos respalde. Alguien cuenta una historia que esta es la misma estrategia con otras cosas, pero otras campañas quizás no funcionaron porque no apuntaban a la gente que fuma, apuntaban a otras personas totalmente diferentes. Gracias. ¿Algún comentario? Creo que es interesante sobre el rechazo cuando uno le dicen qué es lo que tiene que hacer. Mi padre fumaba todos los días durante años. Es interesante el tema de la reducción porque hay un nivel de complacencia, de modo que me gusta esa parte de complacencia. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, puedo ver primero. Me pongo de pie porque estoy cegada por la luz. Buenos días. Soy Pidile, soy de Sudáfrica. Buenos días, colegas. Esa idea en los servicios con el tema del estigma fue tan difícil para mí, para que los fumadores pudieran participar en el estudio. Primero pensaron que yo era del gobierno, no querían identificar, que los identifique, porque ellos saben que fumar no está permitido, o sea que no iban a tener acceso a nada. Así que he intentado con una técnica que podía hablar de manera privada con los fumadores y vieron que no eran del gobierno, no era de la policía, que si podía hablar con los amigos que fumaban y el estigma que sentían si estaban hospitalizados, que tenían que ocultar que fumaban. Lo que quiero decir es que cuando uno tiene políticas, deben estar acompañadas de apoyo. Los pacientes sienten que si no pueden fumar, tiene que haber algo para reemplazar el hecho de fumar, porque tienen adicciones, así que tienen este deseo, estas ansias del cigarrillo que no pueden controlar, pero van a seguir así hasta que tengan algo para fumar. Así que es sorprendente. ¿Cuánto los afecta esto? Nunca he fumado, así que no puedo decir. Cuando me preguntan si alguna vez fumé,
se piensa que la gente como yo no entiende cómo se pueden sentir sobre eso. Y muchas veces tenemos que buscar o sea, fumar, ¿no? Es la manera de buscar hacer frente a algo, es una estrategia. Entonces, queremos mostrar la reducción de daños, los productos que se inventan cada día para trabajar en esta reducción de daños, asimismo como parte de una intervención cuando está la oportunidad para dejar de fumar o reducir el daño. Por ejemplo, muchas veces la gente va al hospital porque tiene problemas de tuberculosis. Quizás podría haber programas de intervención para ellos y otras instituciones y organizaciones que participen para la reducción de daño. Puede ser parte de eso lo que puede ser, porque cuando se refiere a los políticos y otros profesionales, desde que podamos hablar de esto, ellos dicen que no hay evidencia. Entonces, hay que buscar la manera de que la gente pueda fumar de otra manera, pero para mostrar evidencia, una campaña para reducir daños, asimismo debe integrar la intervención. Por ejemplo, los hospitales, un seguimiento de los pacientes. He visto algunos estudios en los cuales los pacientes reciben otro tipo de respaldo. A veces no llega a todo el público. Entonces, acá ha surgido la cuestión de igualdad. Hay una amplia población en los países en desarrollo que quedan excluidas y, por supuesto, no pueden comprar los productos. Así que eso se podría considerar en el futuro, cómo podrían tener acceso, porque para ser sincera, nuestro gobierno está abordando otros problemas, salud, cuestiones sociales, delitos, violencia. O sea que se trata del presupuesto y cuando se refiere a esto es bastante imposible incorporar esto o adaptar otras promociones de campañas y que se inicie esto de la reducción de daños. Así que espero que en el futuro se podría considerar asegurarse de que aún esos productos y esos países con estos antecedentes más bajos podrían tener acceso a estos productos, información y quizás también en sus propios idiomas. Así necesitan asistencia práctica para dejar de fumar o para reducir el hecho de fumar. Si es muy costoso para ellos, en general van a recurrir a cosas más peligrosas, sobre todo para superar estas ansias. Gracias. Creo que el tema de esta sesión es que nos inclinemos a trabajar para combatir este estigma, por ejemplo. Así que veo, hay bastantes manos que quieren participar. Leo. Will Godfrey, Hola. Filter Magazine. Soy de una revista, perdón, a pesar de estos paralelos de la THR y otras políticas que ha mencionado Martín, por ejemplo, de manera excelente, me parece, cuando cubro los movimientos estadounidenses, que la participación con THR es un poco limitado, con la excepción de las voces como Mark y de otras personas. Muchas veces parece que hay ejemplos de hostilidad, como programas de políticas anti-vapeo. Entonces, mi pregunta para Mark Tyndall es ¿cuán receptivo es esto? ¿Cómo reciben sus colegas en la reducción de daños por tabaquismo? Y creo que hay buenas perspectivas para mejorar la integración de THR en la reducción de daño por tabaquismo. Sí, es una pregunta genial. Muchas veces me he dado la cabeza contra la pared porque mis colegas en general
no entienden este tema básico y no ven que esto sea tan obvio. Sí, pero sí trazan una línea en la reducción de daño por tabaquismo. En general no respaldan esto. No puedo entender en realidad por qué. Lo que hemos hablado antes, hay un profundo estigma en el hecho que de la gente debe dejar de fumar. No lo ven. No ven la necesidad de la reducción del daño, porque simplemente es tan obvio que la gente debería dejar de fumar cigarrillos. Así que es muy frustrante y en general estoy solo en las reuniones de reducción de daño y digo, no puedo, o sea, la gente que está en hospitales se le debería ofrecer el vapeo, porque Canadá, creo que Gran Bretaña tiene un programa, Canadá está tan lejos de eso. Para responder la pregunta, no ha sucedido. No he avanzado mucho con la mayoría de mis colegas. Lo que es fascinante es que esto se trata del tema que la gente va a morir por fumar. Así que reducir los daños por tabaquismo es salvarles la vida. Pero me gustaría ver que la gente pudiera cambiar, pero sí, es así. Es difícil. ¿Puedes decir el nombre y el país, por favor? Así sabemos. Hola, soy de Suecia. Quiero hablar a Mark. Hace 1 año y medio, lo que se ha hecho en reducción de daños, creo que hemos tenido 35 respuestas de naciones en las cuales miles de personas fumaban. En una encuesta que se hizo y cuando se le preguntó, 60% de esos fumadores dijeron que querían dejar de fumar. 30% de esos dijo, quisiéramos probar snus si estuviera disponible. Entonces ayer me revelaron, miraba al ministro de Relaciones Exteriores sueco en la televisión polaca y dijo, por supuesto, Suecia aceptará a Moldavia y Ucrania como miembros, como candidatos. Eso si pensamos, todos hemos escuchado que Suecia y Finlandia han solicitado ser miembros. ¿Por qué no somos miembros de la NATO? Porque Turquía quiere que algo, de modo que aquí es donde voy. Este es el punto. Para tomar una decisión en la Unión Europea, por ejemplo, el uso de snus, Suecia, hay que tomar una decisión que sea importante para la Unión Europea, es lo que tiene que hacer Suecia. Podemos aprender de Turquía. Por favor, permítanos en los SLUs, tenemos la relevancia más baja y la menor frecuencia de las enfermedades relacionadas con enfermedades de cáncer relacionadas con el fumar. Mark, ¿qué piensas? Bueno, de una perspectiva, no sé desde el punto de vista de Suecia para responder a eso. Simplemente va en el interés de cada gobierno ayudar o no a la gente y preocuparse por la salud de la gente, pero quiero hablar sobre lo que dices de la encuesta. 30% de la gente que quiere dejar de fumar y intentaría snus. Esto es importante porque el Reino Unido, eso es 50% de personas que fuman y quieren dejar. Y sería 2 millones. Hay una gran oportunidad aquí, porque no creo que el vapeo
pueda en sí mismo ser un sesgo, y yo lo he hecho, pero creo que es una herramienta cercana al fumar. Creo que nos estamos olvidando de una franja de personas que también tendrían interés en esto. Para hacer los cálculos, 1.2 millones de personas interesadas en snus o en otros productos. Muchas veces en Inglaterra, en el Reino Unido, no se puede hacer porque contiene distintas cosas. Y creo que hay un alto nivel en Gran Bretaña que utiliza esto. No sé si en Japón hay mucha gente que usa esto, porque muchas veces utiliza eso, pero muchas veces esto es más cercano a lo que es fumar. Pero por último, hay 50%, 56% de fumadores en el Reino Unido que crean que piensa que es peligroso o no sabe lo que es. Solo un 1% que piensa que se puede reducir el daño. Así que tenemos que pensar ahí en 1.5 millones de personas. En algunos lugares la política se relaciona con una cantidad de personas, sino el punto es que no va a ser algo que va a suceder ahora. Lo que se implica, lo que se necesitan son cambios en las políticas y acciones, porque si no la sociedad no lo ve. Pero eso lleva a una pregunta: ¿por qué se mete en política si no quiere que mejoren las cosas? ¿Usted, señor, quería hacer alguna pregunta? Después, aquí, que lo he visto. Hola, Sandy Manson, del Reino Unido. De una consultora. Quiero hacer una pregunta para Mark. ¿Deberíamos cambiar la conversación sobre dejar de fumar para entender que los consumidores van a seguir usando nicotina de la misma manera, que la gente va a continuar consumiendo alcohol, drogas psicoactivas? Y en términos de eso, sobre salud pública, es lo que tenemos que establecer. Y para establecerlo, podemos decir, tenemos que ofrecer alternativas más sanas, porque la percepción es que la gente va a dejar de fumar y necesita la nicotina para hacerlo, mientras que hubo ayer una sesión muy importante sobre la nicotina, y la gente se ven beneficios importantes con la nicotina, muchas veces con la desigualdad socioeconómica, y que vemos que tenemos que aceptar eso, y después los gobiernos, con suerte, van a poder comprender que hay alternativas más seguras. Mark. Sí, creo que es un enorme obstáculo cuando vemos que el gobierno dice esto y no aceptan que digan que la gente va a seguir consumiendo otras sustancias. Se ha aceptado esto en otras drogas, por ejemplo, otras cosas para buscar soluciones más seguras, pero creo que todavía hay una gran barrera para dejar de fumar. La gente que quiere hacerlo, el uso de otras sustancias, y así no pueden dejar de fumar. Lo que quiero decir de reducción de daños para los usuarios es que la gente se levanta a la mañana y no tienen que salir a buscar, a comprar un paquete de cigarrillos. Simplemente muchas veces como cannabis y otras cosas en las cuales usa la gente. Creo que sí, la gente en este momento, la mayoría de la gente cree que no hay ningún beneficio. Lo hacen
para dejar de tener estas ansias que sienten. Así que sí, tenemos que establecer esto, que es una cosa importante para la gente que tienen el derecho a poder tener este acceso y tenemos que hacerlo lo más seguro posible para ellos. I've promised. Sí, lo he prometido. The mic. El micrófono. Hi. This is John Hola. from the UK. John de Reino Unido. I'm not vaping and doing all the other strange things I do. I'm a health services volunteer. Soy voluntario en términos de salud. He trabajado en hospitales, en la pandemia, cuidando a distintas personas. Algo que se ha dicho antes, las oportunidades de reducción de daño en hospitales y las intervenciones. Tenemos suerte en el Reino Unido, que hay muchos hospitales que tienen políticas positivas sobre dispositivos de vapeo, aun cuando no están las herramientas. No obstante, una de las intervenciones que he hecho con una mujer que estaba muy enferma, fue el hecho de fumar para ella y el dispositivo de vapeo. Empezamos a hablar sobre eso. ¿Por qué no intentas otra cosa? Y empezar a comprometerse, a hacer preguntas. Es más fácil. Llegó un punto que me dijo que sí. Alguien me gritó, usted se tiene que ir de aquí. Y dije, ¿por qué? ¿Por qué vapeos? No. Y me dijo, es lo mismo que fumar. Su hospital tiene una política que esto está bien. No me importa. Y entonces la oportunidad voló. Y mi pregunta es, hablamos a los políticos sobre determinadas cosas, pero ¿cómo podemos hacer para cambiar la percepción pública? Porque uno puede hacer todas las campañas que quiera, pero acá está el problema. Es el odio. No es este estigma, es odio. ¿Cómo podemos hacer para cambiar eso? Sí, creo que son años de propaganda, pero el uso de drogas ilegales no es popular, pero lo pasó con el cannabis y el tabaco genera este odio. Hay muchas historias de personas que cambian al vapeo y luego después dicen, mi familia me dijo que no lo hiciera. Y realmente, cuando yo fumaba, no me acuerdo que ninguna me dijera, tendrías que dejar, era obvio, pero no he sentido esto. De modo que sí, tienes razón, está muy desconectada y creo que, si soy sincero, Gran Bretaña está al tope de las posiciones en lo que se permite hacer. Hablo con los médicos todo lo que puedo, con mis amigos, y hay mucha gente que respalda eso. Y de hecho, lo que entienden los médicos sobre los riesgos de nicotina, trabajamos sobre eso, pero el gobierno tendría que darle más información a los médicos. Y creo que la educación que tienen en las escuelas de medicina, en las universidades, es pequeña, pero creo que esto va creciendo más en la población médica. Sí, hay que intentar educar a los médicos que hacen un trabajo magnífico, pero sí, quizás cuando la gente tenga la confianza con la nicotina y pudieran trabajar los médicos también con esto. Mark, ¿quieres decir algo? Sí, creo que es algo que se está necesitando, que los médicos sepan esto. También pensamos que hay que buscar a la gente que se interese en esto y la gente que decide cuáles son las políticas. Una idea australiana
es que se podría permitir la nicotina siempre y cuando esté recetada por un médico. Es algo loco eso. Si intentamos medicalizar esto, creo que se podría hacer, simplemente los médicos hablan del cigarrillo, es porque por las enfermedades, pero eso no es un tema que tendría que decidir los médicos, porque no se trata de una enfermedad en sí misma, de modo creo que el cambio se tiene que producir como intentamos hacer con estas organizaciones y la gente que reclama sus derechos y la gente que sigue ese camino, más que intentar medicalizarlo. Las dos cosas pueden suceder, pero si esa fuera la estrategia, un sistema médico que solucione esto, no, eso no va a suceder. Ser médico durante tantos años, uno no le pregunta a la gente, ¿es fumador? Y después pone un ticket en un casillero y se le dice, ¿ha intentado los parches de nicotina? Sí, ahí pasa a la siguiente pregunta. Así que como médicos, los médicos no tienen un interés real en eso. Es irónico para mí que algunos de los críticos del vapeo muchas veces son los médicos especialistas en respiración. Ellos deberían ser los que digan que es obvio, tenemos que reducir el daño causado por tabaquismo, pero todo el trabajo se relaciona con la gente que fuma, pero parece que no son las personas que realmente están buscando productos más seguros. Así que es algo que no va a pasar pronto en el espectro médico. Creo que la gente tiene que reclamar sus derechos y tiene que señalar que hay que hacer una cosa más seguro. Una pregunta aunque he dicho que tenemos que trabajar con la industria para que haga esto, si queremos hablar de los países pobres, y la persona de Sudáfrica habló de cómo es que esto va a suceder con los productos de vapeo comerciales, no va a ser algo posible comparado con las personas que compran por céntimos o algo. Así que tiene que haber un esfuerzo global para que la gente tenga acceso. Tienen que tener simplemente es lo que hemos hecho con las drogas retrovirales. Por ejemplo, $20 por año, $300 por año, distintas cosas. Hay que producir tecnologías más seguras que permitan que la gente pueda acceder, a las cuales la gente pueda tener acceso. Sí, gracias. Gracias, Mark, por esta charla tan importante. Reflexiona en la pregunta, ¿este estigma social sobre los fumadores es algo bueno o es algo malo? ¿O es una cosa buena en algún aspecto? Bueno, definitivamente es malo porque produce baja estima y pone presión, hace que se cierren a cualquier oferta que pueda tener en términos de reducción de daños, por ejemplo. Pero en cierto punto puede ser algo positivo, puede ser una compasión que los pueda motivar para considerar, de hecho, dejar de fumar, cosas como la reducción del daño. Creo que es una cuestión de mentalidad y percepción del problema, en particular del cuidado de la salud, como se ha mencionado antes, porque si pensamos en el fumador con un ser social que solo se causan daño a sí mismo. Pero si pensamos que también le causa daño a las otras personas, el estigma va a ser negativo. Pero si pensamos en el fumador como pacientes activos, por eso consideraría que el fumar es una adicción, no una enfermedad.
Entonces, los fumadores necesitan compasión y cuidado, el máximo que los profesionales de la salud le pudiéramos dar, el mayor ayuda, pero el estigma sería diferente y sería una motivación especial. He escuchado ayer y el otro día compartí el uso que hay con una política que se les da a los fumadores 6 meses, se les da para dejar de fumar, se les da respaldo. Si no dejan de fumar, no se les dan más citas posteriores, no se le va a reprogramar esto en las clínicas. La actitud está en ellos, pero si hemos considerado esto en los últimos años y se ha cambiado la mentalidad, las estrategias y enfoques y las consecuencias que tienen para los fumadores. Realmente cambió completamente. Ahora sentimos más compasión, somos más tolerantes. Les ofrecemos más opciones para ayudarlos a dejar de fumar o a por lo menos mitigar el daño para la salud y mitigar el riesgo que se ofrece, que le dan al público como fumadores pasivos. Entonces, realmente tenemos que actuar y reflexionar sobre la pregunta: ¿cuánto estigma social es saludable para el fumador? Algo que sea positivo para motivarlo, para dejar de jugar o usar otros dispositivos para reducción de daño. ¿Cuánto estigma sería negativo para que pueda llevar a un resultado mental a largo plazo negativo? Me encantaría escuchar qué pensáis al respecto. Muchas gracias. Sí, te entiendo bien. Creo que mucha poca posibilidad de estigma social positivo. Con las drogas y las adicciones, la gente las usan y si se sienten mal, van a continuar automedicándose. La gente deja de fumar, en mi experiencia, cuando tienen una epifanía y deciden que realmente quieren cambiar, quieren dejar de usarlo. Eso es algo positivo. Cuando la gente se siente terrible sobre cómo están, se sienten tan estigmatizados y aislados, no es motivacional para nada. Los estimula para seguir fumando cada vez más. Es por eso que veo muy poca posibilidad que sea una manera no compasiva si queremos ayudarlos a estas personas para dejar de jugar. Esas son las razones por las cuales estamos haciendo esto, así que no tiene sentido para mí avergonzar y estigmatizar a la gente, no las va a hacer cambiar. Creo que tenemos una o dos preguntas más y no más tiempo. Hola. Me desilusiona un poco que uno se rinda en términos de la parte médica. Necesitamos distintas posiciones para que cuando el paciente cambia al vapeo se lo pueda felicitar, y la sociedad médica también que deberían ofrecer otras alternativas. Creo que tendremos que seguir ese camino, ¿no? Sí, definitivamente. Quizás me fui muy lejos. Sí, ahora es donde nos estamos dirigiendo y cómo podemos hacer una transformación general, pero eso no va a pasar, eso es lo que creo, pero ciertamente el trabajo que haces también con estos grupos es sumamente importante y los médicos pueden tener un impacto negativo si siguen con esta oposición al vapeo, pero claramente tienen que ponerse del lado. Mis colegas que conozco en las clínicas para dejar de fumar, que ni siquiera ahora ofrecen estas alternativas de nicotina, es terrible, les cuesta la vida a las personas. Así que definitivamente la educación es muy importante
pero mi comentario se referiría mucho más si queremos que esto pase de manera rápida. No podemos confiar en los médicos para que lo hagan. Una pregunta rápida. Una pregunta rápida. ¿No? Bueno, todavía estoy cegada por la luz. Bueno, entonces tenemos 2 minutos para los comentarios finales. Si queréis comentar algo adicional, ¿algún comentario adicional? ¿No? ¿Mark Tyndall? Bueno, sí. Me encantaría estar ahí para poder hablarle a la gente cara a cara de manera presencial. Estoy muy comprometido con continuar con esto. Y creo que realmente debemos reconocer que la gente tiene derecho a la nicotina, a poder usar esto. Vamos a continuar utilizándola y necesitamos ofrecerle a la gente otras opciones para hacer esto. Así que creo que con todos los que hablamos estamos todos del mismo lado, pero lamentablemente somos una minoría en esto. Así que creo que esto ha continuado y continúa y creo que éramos más optimistas hace 2 años. No esperábamos que los países prohibieran esto, que la Organización Mundial de la Salud ni siquiera se moviera con respecto a esto. Así que el trabajo es intenso, ciertamente, y tenemos que seguir empujando con esto y seguir subiendo la escalera. Entonces, sí, son y 1:15 y escucho que tenemos que terminar. Así que muchísimas gracias a todos por participar hoy aquí. Ahí vamos a hacer una pausa para el café, así que muchas gracias.